Bueno, mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, Dios les bendiga. Se acaban de conectar. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque es un privilegio poder estar delante de Dios y aceptados y amados por Dios por medio de Jesucristo. Como les he venido diciendo y como dice la Escritura, cada vez que abrimos la palabra del Señor estamos delante de Dios y hablamos de parte de Dios. ¿Alguna hermana o hermano que nos pueda guiar con el devocional? Tiempo, hermanita Nancy. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Agosto 2. Vivir en la plenitud del Espíritu. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Efesios 5, 18, 19. En ciertos momentos de la vida, como el nacimiento de un nuevo hijo o una mudanza a otro lado del país, parece que ocurren muchas cosas a la vez. El comienzo de una nueva vida en Cristo es quizás el mejor ejemplo. Cuando creemos en Jesús ocurren varios cambios simultáneamente. Somos justificados por la fe, somos adoptados en la familia de Dios, se nos da un nuevo estatus como sus hijos e hijas. Y como destaca este versículo, somos habitados por el Espíritu Santo. Cuando alguien cree en Jesús, el Espíritu Santo comienza a residir en él, dándole el deseo y el poder de hacer lo que Dios desea. Esta plenitud del Espíritu es fundamental para la realidad de la experiencia cristiana. Es el derecho de nacimiento de todos los que han llegado a confiar en Cristo. Pero la verdad es que, incluso como creyentes, no siempre vivimos en la plenitud del Espíritu de Dios. Sigue siendo posible contristar al Espíritu que vive en nosotros por nuestra desobediencia. Efesios 4:30. Sigue siendo posible que estemos más influenciados por algo que no sea Él. Por eso aquí Pablo subraya que no podemos estar bajo la influencia tanto del alcohol como del Espíritu. Debemos entender que si somos hijos de Dios, nunca podremos alejarnos de la paternidad de Dios. Sin embargo, vivir en desobediencia puede alejarnos del sentido de su bendición paternal, de su presencia y de su disfrute. Un niño que desobedece a su madre y a su padre puede seguir sentándose a la mesa del desayuno, sabiendo que ellos siguen siendo sus padres y él sigue siendo su hijo. Pero el disfrute de la relación se verá disminuido. Lo mismo ocurre con nosotros. No podemos vivir en desobediencia. No podemos permitir que otra consideración, prioridad o sustancia nos guíe y simultáneamente vivir en la plenitud del Espíritu. No es un problema que podamos remediar nosotros mismos. No nos llenamos del Espíritu Santo. No solo recibimos la plenitud del Espíritu de Dios, nuestro mismo disfrute de su plenitud se debe a Dios. No podemos llenarnos a nosotros mismos, pero podemos y debemos abrirnos a ser llenados. La expectativa de toda vida cristiana es que esta evidencia de estar lleno, lo que Pablo llama el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, se haga gradualmente más y más evidente. La gran necesidad de tu vida y de cada iglesia reunida es estar lleno del Espíritu, ser dirigido por Él y no por cualquier otra cosa. Eso es lo que trae la verdadera transformación, el gozo, la paz y el amor. Eso es lo que desborda en canciones que alaban a Cristo en nuestros corazones, así como en nuestros labios cuando nos reunimos. Por tanto, ora para que Él te llene de nuevo. Mora en mí, Santo Espíritu. Del mundo aleja mi ambición banal. Con tu poder mi vida inspira tú. Haz que te ame, cual te debo amar. Ezequiel 11, 14, 20. Amén. Amén, hermanita Nancy, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos ustedes, mis amados hermanos en Cristo. El devocional de hoy es un devocional que realmente nos lleva a ver el poder de Dios en nuestras vidas, transformándonos, llevándonos a la imagen de Cristo. Desafortunadamente, eh, los errores dentro del concepto acerca de ser llenos del Espíritu Santo
que traíamos de antiguas denominaciones donde estuvimos algunos de nosotros, ha hecho que al hablar de la llenura del Espíritu Santo o hablar mucho del Espíritu Santo pueda traer traumatismos a la iglesia. Pero realmente la iglesia es guiada, sustentada por el Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Cristo antes de partir. Le dijo, es necesario que yo me vaya, pero os enviaré mi Espíritu. Él los convencerá de justicia, de juicio, de pecado. Él los consolará, los animará, los guiará, pero sobre todo nos llevará a ser semejantes a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es vital en la iglesia. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, tú no eres salvo. Es fuego extraño. Un día John MacArthur hizo un libro que se llama Fuego extraño, habla acerca de esas situaciones. Vamos a comprender, a la luz de la Escritura, la importancia de la llenura del Espíritu Santo, cómo somos llenos del Espíritu Santo y cuál es el impacto de la llenura del Espíritu Santo en nuestro aquí y en nuestro ahora, y con un fruto. Entonces, acompáñenme a sus Biblias y vamos a leer el texto completo. El título de sus Biblias debe decir, andad como hijos de luz. Es imposible que un cristiano camine en la luz si el Espíritu Santo no mora en él. Es decir, no es salvo. El Espíritu Santo no viene por cuotas, y lo vamos a ver más adelante. En el momento que tú crees en Jesucristo, vienes en arrepentimiento y fe, ya el Espíritu Santo viene a morar en ti como la tercera persona de la Trinidad. Y leamos Efesios 1, del 1 al 18. Dice pues, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien reprenderlas, porque vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, y por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como a necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pues mire que todo esto está conectado a algo fundamental en el creyente. Sed llenos del Espíritu Santo. Realmente, como hijos de Dios, fuimos llamados a vivir en el Espíritu para que nuestra vida sea agradable a Dios y testimonio ante los hombres. Esto es determinante en la vida de un creyente. La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo en el Espíritu o en la carne? ¿Qué frutos ven o veo en mi casa día a día en mi peregrinación hacia el cielo? ¿O por qué no estoy viviendo de acuerdo como el Señor manda? Hagámonos preguntas. ¿Realmente mi vida es en el Espíritu? ¿Realmente mi vida es de acuerdo a lo que manda el Señor? ¿De acuerdo a mis reacciones o en la manera que interactúo con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, con mis hermanos? ¿Es una manera espiritual o carnal? Porque eso tiene frutos. Tiene frutos en nuestra relación. Y fuimos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento.
La Biblia dice que el árbol que no dé fruto será cortado, pero ¿cuáles son esos frutos? ¿Y qué es lo que produce esos frutos? Entonces, dice que la clave para vivir en el Espíritu se encuentra aquí en el capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Tenemos el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Es importante entender que en la época que Pablo está escribiendo y en el lugar que está escribiendo en Éfeso, era un lugar donde el paganismo y la idolatría era el común denominador de todos los días. Dentro de esos cultos paganos, había una adoración, lo que llama el dios Baco. No sé si ustedes vieron eh, la inauguración de los Juegos Olímpicos, que hubo una gran polémica y una cosa aterradora lo que se mostró allí. La última cena y el dios Baco en la mitad. El dios Baco, la dinámica de la adoración a ellos, a él era borrachera, bacanales, orgías, desenfreno. Entonces, para esta época, ser como poseído, ser lleno del espíritu de esos dioses era estar ebrio, controlado por el alcohol. ¿Y qué fruto hay del alcohol? Hay disolución, es decir, no hay ningún tipo, nada cosa coherente que hace un borracho. Lo que habla el apóstol Pablo aquí es ser lleno del Espíritu Santo. Está diciendo la llenura es del Espíritu de Dios, que produce frutos, que hay una transformación en la vida. La palabra allí que usa el apóstol Pablo es pleroma. La palabra pleroma en el contexto es cuando un barco va por el mar, alza sus velas y se pone el viento en la dirección correcta e impulsa el barco hacia la dirección que el timonel lo esté llevando. El Espíritu Santo nos impulsa a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Otra palabra que puede usar pleroma es permear. Dice que el Espíritu Santo permea la carne y le da vida. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros dándonos vida y vida en abundancia. Pero generalmente nosotros en nuestro accionar diario vivimos es de acuerdo a nuestras emociones y emociones no santificadas. Emociones que se producen de acuerdo a cómo me siento, cómo me hacen sentir y así reaccionamos. Y después decimos, ¿yo por qué dije eso? ¿Por qué sentí eso? Porque no hay un dominio, no hay una llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué la llenura del Espíritu Santo es? El Espíritu Santo en nosotros y el glorioso Evangelio morando en mi vida y sometiéndome al Evangelio. Estando direccionado de acuerdo a lo que dice el Señor. El Espíritu Santo no opera en un vacío. El Espíritu Santo opera en el Evangelio de Dios. Es un trabajo que hacen los dos al mismo tiempo. El Espíritu Santo está ordenando tu vida. Pero ¿cómo ordena tu vida? Por medio del glorioso Evangelio. Entonces, entendamos que el Espíritu Santo no es caerse al piso. Algún día escuché al pastor John MacArthur decir de que el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, que es una de las características de los días pentecostales. Ellos dicen que si tú no hablas en lenguas no estás lleno del Espíritu Santo. O pasen al frente los que no están llenos del Espíritu Santo e imponen mano y hablan locuras o se ríen o hacen esto o hacen lo otro. El Espíritu Santo no son emociones místicas, no, es una transformación. Y John MacArthur decía que no es hablar en lenguas, es dominar mi lengua del chisme o de ofender a un hermano. Realmente es control, es lo que llama el dominio propio. Pero eso solamente lo da cuando estamos sometidos al Espíritu de Dios y a lo que dice el Evangelio, cuando dice, airaos, pero no pequéis. ¿Podemos sentir mal genio? Claro que sí, en algunos momentos. Y quizás cuando estamos manejando el carro, la moto, o en el hogar, con los hijos, o con el esposo, o la esposa. Podemos sentir esos momentos, pero está el dominio propio. Señor, perdóname por lo que acabo de sentir en contra de ella, en contra de ellos. Ayúdame, Señor. Que no salga de tu boca palabras que dañen. Porque cuando hablas palabras fuertes, dice que la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. No opera la justicia de Dios. Entonces, entendamos que el Espíritu Santo es una persona.
En este versículo, si fuera quitado del libro de la Biblia, seríamos legalistas, porque es que realmente nosotros no podemos vivir la vida de Cristo sin el Espíritu Santo. Hay fuego extraño, hay personas que no mora el Espíritu Santo, pero tienen obras religiosas. Parecen ser cristianos, pero no lo son. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, te en los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, pues que en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Viven sin ley, viven sin lo que Dios ha mandado. Y es imposible vivir la vida de Cristo sin que el Espíritu Santo esté en nosotros. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Este es el corazón de todo asunto. Es la energía de andar dignamente delante de Dios. Es la clave para vivir una vida cristiana. Es el centro de todo. Nunca tendremos humildad. Nunca podremos andar en unidad. Nunca podremos ser diferentes al mundo. Nunca podremos caminar en la luz. Nunca podremos caminar en amor. Y nunca podremos caminar en sabiduría, a menos de que seamos capacitados y llenos del Espíritu Santo. La vida de Dios en el Espíritu es la única cosa que puede producir ese tipo de vida. No hay otra manera. Si hay algo diferente a eso, es fuego extraño. Nunca os conocí. El apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, presten toda atención, pongan todo su entendimiento, cómo están viviendo. La Biblia también nos dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, o acaso no conocemos al Señor. Nosotros nos podemos autoevaluar si lo que he hecho, si lo que pienso, si lo que estoy diciendo es conforme a la palabra del Señor. Si no es así, hay que venir arrepentimiento y fe, pedirle perdón al Señor y acercarnos a la persona que hemos ofendido o contra quien hemos pecado y pedirles perdón. Eso es humildad. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Bueno, muchas personas están confundidas con esto, como le estaba diciendo al principio. Algunas personas creen que es ser sacudido por alguna manera divina. Algunas personas creen que pasa si ustedes hablan en lenguas, que usted ha tenido algún tipo de experiencia mística. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Para que comprendamos algo, la salvación fue planeada por Dios. El arquitecto de la salvación es Dios. Quien la ejecuta en la cruz es nuestro Señor Jesucristo. Y quien la aplica a la vida de todos nosotros es el Espíritu Santo. Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos sustenta y nos lleva hasta el final del camino. El Espíritu Santo está guiando a la iglesia. El Espíritu Santo da vida a la iglesia. Por eso dice, no contristéis el Espíritu Santo, porque es una persona. Él se entristece cuando pecamos. Él mora en nosotros. Hay momentos que el Espíritu Santo está en el rincón más alejado de tu casa. No es aquel que gobierna tu casa. El Espíritu Santo debe gobernar tu casa, debe gobernar tu vida, tener compañerismo con el Espíritu Santo, invitarlo a la oración, ser parte de nuestro diario vivir. El Espíritu Santo no es una fuerza o una cosa que obtenemos por hacer algo externo o incluso por pagar por él. Es la tercera persona de la Trinidad que comparte todos los atributos y naturaleza de Dios, cuya característica más enseñada en la Biblia es la santidad del Espíritu Santo. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, donde tú vayas va el Espíritu Santo. Donde tú vas, entraría Dios. Es una manera santa hablando, porque Dios está en todas partes. Eso es claro. Pero es que cuando tú vas a algún lugar, tú llevas la presencia de una manera especial, siendo luz o somos tinieblas. ¿Somos iguales al mundo? ¿No hay diferencia en nuestras conversaciones? ¿No hay diferencia? ¿No hay diferencia en nuestra manera de hablar, de comportarnos? ¿Realmente estamos siendo luz en medio de las tinieblas?
Hay muchas preguntas. Está en silencio, pastor. Silencio. Está muteado. Ya. ¿Me escuchan ahí, hermanos? Sí, señor. Ok. En Hechos capítulo 8, mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 8. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo no se toma, ni se compra, ni se vende de una manera humanamente hablando. Hechos 8, 19 al 20, diciendo, dadme también a mí, ¿quién está hablando aquí? Un hombre que ve cuando los apóstoles están imponiendo manos en Samaria y el Espíritu Santo mora en los creyentes, y ahorita vamos a contestar después de que termine el devocional, ¿qué fue lo que pasó allí? Porque el Espíritu Santo llegaba en el momento que los apóstoles imponían manos, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿No les parece algo esto extraño? O muy parecido a algo que vimos en nuestras iglesias donde íbamos. Pasen al frente los que no han recibido el Espíritu Santo e imponían manos y pasaban cosas locas. Incluso llegaban pseudoapóstoles y había que entregar una ofrenda especial porque llegó el apóstol fulanito y van a ser llenos del Espíritu Santo, van a recibir, va a impartir mucha bendición para la iglesia. Esto es lo que pasaba en ese momento y pasa en muchas denominaciones. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida o en la vida de la iglesia? En el Antiguo Testamento lo vemos inicialmente involucrado en la creación. Cuando Dios está creando, el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas y ordenaba. Pero también esencialmente en el Antiguo Testamento, trabajando con las personas llamadas por Dios para capacitarlos, para hacer la voluntad de Dios de una manera externa, venía sobre ellos. En Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esa palabra conocer es relación, porque vosotros tienes relación con él. Es una persona. Él está con nosotros en este momento. Nos capacita. El Espíritu Santo te impulsa a orar, te impulsa a buscar la presencia del Señor, te convence de justicia, de juicio de pecado, te capacita para predicar el Evangelio de una manera espiritualmente hablando. Te ayuda a discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo nos guía cuando leemos la Escritura para poder comprender las verdades espirituales. Tú no puedes entender la Biblia sin el Espíritu Santo. Tú no puedes conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Es determinante y fundamental en tu vida, mis amados hermanos. Tenemos que tener en mente esto porque no es en nuestras fuerzas que conocemos a Dios, no es en nuestras fuerzas que nos transformamos, porque eso sería legalismo. En el antiguo pacto habla de una promesa que Dios en el tiempo señalado enviaría a su Espíritu Santo a vivir en nosotros, a hacer morada. Eso es lo que llama tabernaculizar. Dios tabernaculiza en el hombre. Es decir, somos tabernáculo de Dios. En nosotros mora la presencia de Dios de una manera especial. En Ezequiel 11, 19 dice, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. En el nuevo pacto, está en nosotros haciendo una santificación progresiva, de la mano de la palabra de Dios hasta llevarnos a ser semejantes a Cristo. Es parte del regalo de la salvación y poder vivir la vida de Cristo. El Espíritu Santo trabaja con nosotros de una manera articulada en la santificación, en la acción de apartarnos del pecado. Él nos muestra las realidades espirituales. Él nos muestra cómo esa realidad espiritual está afectando mi vida.
mi matrimonio, mi relación con mi prójimo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, es decir, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Era imposible que la iglesia, esta iglesia primitiva y la iglesia a través de la historia, pudiera cumplir la misión si el Espíritu Santo no estaba. Porque el Espíritu Santo los iba a capacitar para ser testigos, es decir, para mostrar que eran cristianos, que Cristo moraba en ellos, que caminaban con el Señor, que estaban dispuestos a morir por el Señor. El Espíritu Santo consoló a los mártires de la iglesia en los tiempos más difíciles. Cuando estaban partiendo hacia la eternidad, el Espíritu Santo les está dando valentía y fortaleza para hablar acerca del Señor y para mantenerse firmes en el Evangelio. Uno de los milagros más grandes del Espíritu Santo es quebrantar mi corazón y ver la gloria de Dios en Cristo para buscar su perdón y misericordia y transformarme a la imagen de Cristo. Mora en cada creyente. No mora en unos más o en otros menos. No, es la misma persona en cada creyente. La pregunta es, ¿qué compañerismo tú tienes con él? ¿Qué relación tú tienes con la palabra del Señor? Porque hay dos tipos de relación con la palabra del Señor. Una, leer por leer. Y otra, por relacionarme con Dios, por conocer al Padre, por ser semejante a Cristo. Muchos aprenden la Biblia de memoria por ufanarse cuántos versículos saben. No se trata de cuántos versículos sabes o cuántas veces has leído la Biblia, sino cuántas veces leen la Biblia en ti. ¿Cuántos de esos versículos que sabes de memoria los estás aplicando a tu vida? Que realmente someterme a Dios es someterme al Evangelio y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cada sermón, cada devocional tiene un propósito: madurar en la fe, crecer espiritualmente, es decir, ser transformados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe acompañarnos todos los días. Si el Espíritu Santo no está en este momento en medio de nosotros, estamos aquí disertando palabras o ideas, pero no pasa nada en tu vida espiritual. No pasa absolutamente nada. Nos ha sellado como primicias del Señor. Tú y yo tenemos un sello, estamos marcados por Dios. Dice que son las arras. Es como decir el compromiso que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo y nos entrega su Espíritu Santo como señal de que le pertenecemos. Es la garantía de nuestra futura redención. Es importante aclarar que en los ritos paganos griegos estaba como un medio para obtener una mayor espiritualidad, usaban el vino, como les enseñaba ahora. Se embriagaban como resultado para ellos experiencias espirituales, como señal de conexión con sus dioses. Eso es lo que dice el apóstol Pablo allí: sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino. Para resaltar algunos detalles que podemos pasar por alto fácilmente, en primer lugar, noten que esta palabra fueron está escrita en un modo imperativo: sed llenos del Espíritu Santo. No es un consejo ni una opción, sino una orden dada a nosotros por el apóstol, bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo. Es la voluntad expresa de Dios que los cristianos sean llenos del Espíritu Santo. Mi querida familia, esto no es opcional. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, créame que va a ser imposible que puedas llegar a ser semejante a Cristo. El apóstol Pablo nos dice también que nos ocupemos de la salvación con temor y con temblor. ¿Qué es ocuparme de la salvación? Muchos creen que es solamente ir a la iglesia o cumplir con algunas normas, cosas de la iglesia. No, ocuparme de la salvación es con temor y con temblor. Primer punto, porque es que proviene de Dios. Es un regalo de Dios. Con temor y con temblor, con reverencia y compasión, apasionados por lo que es Cristo, apasionados por lo que Cristo ha hecho en nosotros y hará en nosotros y a través de nosotros. Nosotros representamos el reino de los cielos. Tú y yo representamos a Cristo en el hogar, representamos a Cristo en la calle. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Realmente comprendemos esta imperiosa necesidad, porque es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
No hay otra manera, no hay otra institución en la tierra divinamente establecida, sino la iglesia. Somos parte de la comunidad de Cristo. Somos parte de su cuerpo. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trajo a la iglesia, nos puso en la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando se está despidiendo en Mileto, le hace tanto hincapié a los pastores que cuiden del rebaño, porque fue comprado por la sangre de Cristo y puesto en la iglesia por el Espíritu Santo. Tenemos eso o pensamos que la iglesia es un club social, o pensamos que ser iglesia es solamente congregarme un domingo. No, somos iglesia todos los días. Las 24 horas del día somos iglesia. Las 24 horas del día fuimos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Las 24 horas del día fuimos llamados a ser guiados, controlados, sustentados por el Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros pensamos que estar en el Espíritu es estar el domingo, cantar salmos e himnos, escuchar la palabra e irnos. Y como entramos, salimos. Si cuando tú llegas a la iglesia, el domingo, al lugar donde te congregas, y escuchas la palabra de Dios, y no pasa nada en tu vida, preocúpate, porque algo sí está pasando. O hay una decadencia espiritual, o tu corazón está endurecido, o realmente no eres sensible a las cosas de Dios. Tienes un modo de iglesia, que no es la iglesia del Señor. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús dijo a la mujer samaritana, si tú bebieres del agua que yo te doy, de ti saltarían, correrían manantiales de agua de vida eterna. ¿Para qué? Para que otros beban. ¿Qué están bebiendo de tu vida? ¿Qué beben de mi vida? ¿Vida o muerte? ¿Qué le estás dando a tu esposo? ¿Qué le estás dando a tus hijos? ¿Qué le estás dando a tu esposo y a tu matrimonio? ¿Qué le estás dando a tus hermanos como miembro del cuerpo de Cristo? Mucho que reflexionar, mucho que meditar en este tema el día de hoy. Sigamos. Esta exhortación que los cristianos pueden descuidar o pueden obedecer, es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, como les decía ahora. Por tanto, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre es obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. En Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse es poner toda diligencia, todo empeño en lo que está centrada mi mente, mi corazón, mis anhelos. Nos enseña nuestro hermano Eduardo. ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Tu enfoque es la gloria de Dios? ¿Tu enfoque es vivir para el Señor? Ser lleno del Espíritu Santo, hay algo que nos vamos a notar en el idioma español. Es el hecho de que en el original el mandato es una voz activa y por tanto podemos traducirlo, déjense, mira lo que dice en el original, déjense ser llenos del Espíritu Santo, déjense guiar, déjense controlar e influenciar, pero hay resistencia a la carne y al espíritu. Esa es la batalla que tenemos entre lo natural, entre lo carnal y lo espiritual. La llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pablo hace enfoque aquí en el versículo 5, no es una experiencia crítica que se obtiene en un momento dado o que nos lleva a actuar en una forma extraña o sentir cosas escalofriantes. No. Pablo está hablando aquí de una condición o estado en la que debemos vivir permanentemente, andad en el Espíritu. Lo dice en Gálatas 5:16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos evitar a toda costa contristarlo. Hermanos, contristamos el Espíritu Santo con lo que vemos. Yo he hecho mucho énfasis en las películas que ves, en las series que ves, en lo que escuchas. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Son espirituales? ¿Realmente en tus conversaciones involucras a Cristo? ¿Él es invitado a la conversación? ¿El Espíritu Santo es invitado a esa conversación que tú tienes?
¿Le agrada al Espíritu Santo lo que estás hablando, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, con el grupo de personas que estás? ¿Qué estás haciendo? Eso la llenó del Espíritu Santo, es tener en cuenta de que nosotros como creyentes fuimos llamados a hacer luz. Eso es lo que hace énfasis el texto al inicio, el título. No lo contristemos, mis amados hermanos. No contristemos el Espíritu Santo. Vivamos en santidad, pues sin santidad nadie puede ver a Dios. El Espíritu Santo es una persona divina que habita dentro de mí. Va con nosotros a todas partes. Y esto es algo que los cristianos tendemos a olvidar. Nuestra relación con el Espíritu Santo es de compañerismo íntimo. Es una relación de sometimiento en amor para la gloria de Dios Padre. Debo cuidarme de lo que veo, como les decía ahora, de lo que oigo, de lo que hago, para no contristar al Espíritu Santo que mora en mí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No le pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Cristo mora en nosotros por su Espíritu Santo. Si queremos ser controlados, es someternos a una nueva obediencia. Es un sacrificio vivo, lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo que vivo ahora siendo Pablo, siendo Eduardo, siendo Carlos, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Es decir, lo vivo en el Espíritu de Dios, lo vivo en el Evangelio, lo vivo en lo que creo, en lo que sé, en lo que está en mí. Por otra parte, estrechamente ligado con esto que hemos dicho, debemos cuidarnos para no dejarnos controlar por ninguna cosa opuesta al Espíritu Santo. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando dice que el deseo de la carne está refiriéndose aquí al pecado que mora en nosotros, que es contra el Espíritu. Romanos 8:7 dice, los designios de la carne, los pensamientos y planes, deseos de la carne son enemistad contra Dios. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos evitar que nos controlen nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros deseos, que son contrarios al Espíritu. Nosotros podemos, a la luz de la Escritura y con la guía del Espíritu Santo, podemos entender que esto que estoy sintiendo es pecaminoso. Envidia, de pronto una mala actitud con un hermano, sentir resentimiento, celos, contiendas, divisiones. Nosotros caminamos en el Espíritu y podemos evaluar lo que está pasando en el mundo espiritual. Podemos discernir espiritualmente el problema que está viniendo en el hogar. Porque si usted no está en el Espíritu, usted cree que su enemigo es su esposo o su esposa. Y va a haber una batalla campal. Pero si eres un hombre espiritual, ¿qué debes hacer, Padre? Perdónala porque no sabe lo que hace. Ayúdame a ayudarla. O viceversa. Hermanos, la vida en el Espíritu en el hogar es determinante en un matrimonio. Si él no es creyente o ella no es creyente, tú debes ser el espiritual en casa. Pero si no lo somos, ¿qué puede pasar? Puede imaginarse. Es lo que podemos estar viviendo en este momento en nuestro hogar. ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, de modo que ésta nos controle cada vez más y más nuestros pensamientos y nuestras acciones. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de él.
Es la acción de la llenura del Espíritu Santo allí. Ahora nos dice que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Pero lo interesante de este texto es que los frutos que Pablo menciona como resultado de esta llenura de la palabra de Colosenses 3 son los mismos que se mencionan en Efesios capítulo 5, como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces habla de amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, paciencia. Eso solamente se produce es por eso. Eso no llega de la noche a la mañana. Es un trabajo articulado. Es un sometimiento a la palabra del Señor y al Espíritu de Dios. En Colosenses 1 al 2 dice Pablo, pide a los hermanos que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo tipo de viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios estableció ministerios por medio del Espíritu Santo en la iglesia para perfeccionar a los santos. En el momento de la conversión, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. Dios mismo viene a habitar en nosotros por su Espíritu y comienza a trabajar en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Ese proceso de transformación se opera en nosotros a través de nuestro entendimiento renovado, que nos lleva a comprender quiénes somos en Cristo. Por eso es que Pablo hace tanto hincapié en que nuestras mentes deben ser transformadas, nuestra manera de pensar. No os amoldéis a este siglo, porque si vivimos de acuerdo a este siglo, a esta corriente de este tiempo, de este mundo, pues vamos a contristar al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a poder anhelar el reino de los cielos y vivir de la manera que Dios establece en el reino de los cielos? Si tenemos un corazón dividido. A medida que la palabra de Cristo permea nuestras mentes y nos controla, en esa misma medida se manifiesta más ampliamente en nuestras vidas el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Y cuál será el resultado? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Luego en Gálatas 5:21 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis amados, reflexionemos y meditemos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Es tu deseo y tu anhelo andar en el Espíritu? Porque si es así, es vida y paz. Porque si no estás andando en el Espíritu, en tu vida como creyente, no hay sino muerte, desolación, divisiones, iras, contiendas, pleitos y todo lo que son los frutos de la carne. Vamos a orar.